Entonces, el día de hoy, y ya la clase pasada, me había quedado en este punto. Bueno, esto ahorita lo acabo de mencionar, esta retroalimentación que tengo con ustedes referente a las dudas que tengan con respecto pues a algún tema en particular de mi materia, o bueno, de los temas que he visto anteriormente. Ahora, cambiar combinación. Bueno, ahora tenemos, ahorita antes de que nuevamente se vuelva a restablecer la pantalla, tenemos, y el día de hoy me interesa ver cuáles son las ventajas y desventajas que tiene una fotografía de comida, que de hecho acuérdense que ese va a ser mi segundo parcial. Ahora sí, lo que les mencionaba hace unos momentos. Bueno, esta retroalimentación que ya tuve. El día de hoy pues me interesa ver con ustedes cuáles son las ventajas y desventajas que tiene la fotografía de comida. Y tenemos, bueno, este material también pues se los voy a estar compartiendo en Schoology y en las diferentes mecanismos que yo manejo con ustedes de difusión de estos materiales. Y ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas que yo tengo en una fotografía de comida? Primero, pues hoy en día este tipo de fotografía pues tiene un gran auge, principalmente gracias a las redes sociales. Sobre todo, por ejemplo, si nosotros le sumamos usar Instagram, Facebook, por ejemplo, Twitter, bueno, no Twitter, no tanto, pero por ejemplo Pinterest, por ejemplo, este tipo de redes sociales pues me ayuda a dar a conocer más pues algún producto, o en este caso alguna fotografía de comida o gastronómica, como también así se le conoce, con una mayor amplitud. Hoy en día pues es un negocio, al final a cabo, y todo lo que les menciono, pues es un negocio rentable, ¿no? Ya sea entre el restaurante, la empresa, sobre todo aquella que se dedique al giro de alimentos, y el mismo fotógrafo, porque incluso de realizar algún estudio de una fotografía de este estilo, pues sí también influye mucho en ese aspecto. También pues es uno de los elementos más simples de marketing, sobre todo al momento de promover o vender una idea o algo que yo quiero que la gente me consuma. Sin embargo, bueno, y este es otro de los puntos que yo quiero ahí mencionar en cuanto a las desventajas, que si yo no tengo cuidado en algunos aspectos, pues, pues muchas veces voy a utilizar elementos incorrectos de composición fotográfica, sobre todo si yo no los manejo de forma correcta y yo no manejo cierta estética y ciertos elementos para lograr una fotografía de este estilo, pues voy a tener problemas. También, igual lo que les mencionaba, y bueno, creo que con ustedes no se los mencioné, que actualmente los equipos fotográficos, si yo ya quiero utilizar fotografía de este estilo con un equipo de fotografía, equipo fotográfico de gama alta, y no lo sé usar, pues no voy a tener los resultados que yo voy a tener. Y también pues si yo no cuido mucho mi iluminación, pues también al final a cabo pues no voy a lograr vender mi producto, en este caso la comida que yo quiero buscar, ¿no? Y también pues al final pues no se cumple el objetivo principal, que es vender, o vender visualmente algo apetecible. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues ven aquí, pareciera pues como si fuera una carita feliz. Bueno, creo que es una carita feliz, pero la pregunta es, ¿y qué es lo que quiso fotografiar? Parece como si el espagueti pues yo ya me lo fuera comido, me lo estuviera comiendo, y al final pues yo no le encuentro ningún elemento estético o algo que yo quisiera resaltar. Incluso hasta si ustedes pueden ver, y no sé si lo logren apreciar, parece la fotografía muy tomada al trancazo o hasta con un celular. No sé si logran percatarse de ello, chicos. No, No, claro que claro no, que no, profe. profe. ¿No? Entonces, otro ejemplo. Ah, ¿No ve ¿No la ve ley, la creo que la ley de no. tercios tercios ahí, ahí, profe? profe? Sobre todo ley de tercios. Sobre todo ley de tercios, eso es lo interesante, ¿no? Entonces, no, y sobre todo con las albóndigas, que están ahí sonriendo junto con el queso, ¿no? Entonces, a eso me Claro refiero. que sí, profe. A eso me refiero, ¿no? Que muchas veces, por eso ahí viene la discusión, de que, y sobre todo porque luego pasa con algunas personas, no de que, ay, pues cualquiera toma fotografías de producto así como tú quieres. Y yo, pues no. Y ahí está un ejemplo, otro. La pregunta es, ¿y qué quiso fotografiar de todo eso?
Esa es la pregunta del millón. Incluso si ustedes ven, la iluminación es demasiada y se pierde mucho, incluso hasta se ve muy blanca en algunos puntos, sobre todo por ejemplo con los platos. Entonces eso es también otro punto que yo ahí tengo que tomar en cuenta. Otro ejemplo, y vean acá la diferencia. Si yo lo ilumino de manera correcta, que es del lado derecho, pues ven aquí todo lo contrario con del lado izquierdo, ¿no? Entonces sí tiene que ver mucho las técnicas de composición, totalmente. Sobre todo, por ejemplo, cómo yo voy a resaltar a mi producto, o en este caso la comida que yo quiero fotografiar. ¿Para qué? Para que luzca lo más apetecible, o sobre todo que incluso la gente le genere esa sensación de querer comerla o querer degustarla. Y ahora, ¿cuál es la clave para lograr una buena fotografía de comida o gastronómica? Primero, la composición, y por eso les preguntaba hace unos momentos si había visto con ustedes el tema de composición fotográfica. Si no, lo voy a tomar en unos momentitos más. La estética del producto, que debe de ser estéticamente perfecto, porque por ejemplo, y era como ponía el ejemplo de la fotografía del espagueti, pues si yo no encuentro nada estético y al final nada apetecible, va a ser algo que incluso no me va a llamar la atención. También la iluminación, que ese es otro de los puntos también clave en lograr este tipo de fotografía. Y finalmente, resaltar las cualidades y características físicas que tiene un producto. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues ir resaltando lo bonito del producto. Ahí tenemos este primer ejemplo. O igual acá, los que les gusta, por ejemplo, la comida china, sobre todo la pasta, pues también ahí juega un poco en este punto. O igual, aquellos que les gusta mucho la pizza recién horneada y con el queso derretido, pues tiene que ver mucho en este punto. Que ahora también ese es otro de los trucos, que también eso, yo creo que la siguiente semana me interesa que ustedes ya lo empiecen a practicar, y a partir de una serie de videos que les voy a estar compartiendo, en donde ustedes pongan en práctica alguno de ellos y logren un buen resultado, porque al final a cabo en eso consiste una fotografía de comida. Es decir, yo te estoy vendiendo algo estéticamente delicioso, y ya al final pues todo eso tiene que ver mucho con los trucos y técnicas de composición y visualmente, que es lo que voy a buscar en ese aspecto. O igual la hamburguesa perfecta, ¿no? Que también volvemos a lo que les decía, muchas veces es como yo voy componiendo todo el producto que yo voy a fotografiar. O igual, pan francés creo que es un... No es son creo que cerezas, bueno no, o zarzamoras, creo que son zarzamoras, bueno no tengo bien el dato, eh, pero igual lograr que sea algo apetecible o algo rico, por ejemplo, que yo quiera degustar en ese momento. O igual, pues los clásicos tacos. Estos creo que se manejan mucho en Estados Unidos, los tacos fritos. Nada que ver con los tacos que se manejan aquí en México, pero sí hay como que sus diferentes formas de preparación, incluso hasta la presentación tiene que ver mucho. O igual los tradicionales hot cakes con miel, o como si fueran recién hechos. Entonces todo eso tiene que ver, sí, sobre todo por ejemplo para que sea algo visualmente agradable, o que incluso si a mí en algún momento yo ya los he podido probar, bueno, pues evocar incluso inmediatamente los sabores que tiene este tipo de comidas. O igual este tipo de, creo que son como una especie de tipo de tacos de carne, bueno, no sabría decirles qué, pero el punto es que sea lo más apetecible en este punto. O igual, y esto no solamente lo podría aplicar, por ejemplo, directamente en una comida, también lo puedo aplicar hasta en bebidas, por ejemplo en cafés, por ejemplo un capuchino, o igual alguna bebida que yo pues me resulte hasta deliciosa incluso al beberla, ¿no? Y ahora, esto es el punto que les iba a mencionar, ¿no? De la composición fotográfica. Si se acuerdan en qué consiste o de qué se trata componer fotográficamente, o en qué consiste la composición fotográfica, chicos. Chicos, si se acuerdan qué es la composición fotográfica.
Chicos, chicos. Componer elementos, no, profe, no. Sí, tiene que ver. ¿Qué es componer una foto? Porque hagan de cuenta que ustedes esto lo van a hacer, por ejemplo, con algún platillo o alguna comida que a ustedes les llame la atención. Tienen que componerla y sea estéticamente perfecta en algunos casos, y sobre todo que sea lo más visualmente llamativo, porque al final todo eso tiene que ver, ¿no? Entonces, ¿qué sería la composición fotográfica, Gloria? Componer, ahora sí que compone, o sea, adornar con elementos, con varios elementos que se vean bien estéticamente en la fotografía. Tomar en cuenta cada uno de los elementos que van a aparecer en la fotografía. ¿Cómo? No te entendí. Sí, o sea, por ejemplo, tomar en cuenta cada uno de los elementos que va a componer nuestra fotografía. Ok. Angie, ¿qué sería la composición fotográfica? Angie. Perdón, se me fue el audio. ¿Me repites que se me cortó tantito? ¿Qué es la composición fotográfica? Es como distribuir todos los elementos que tienes para que tu fotografía salga bien, digamos. No solamente que te enfoques en el objetivo, vale la redundancia, de lo que necesitas fotografiar, sino también de lo que está alrededor y que se vea estéticamente correcto, pero principalmente que se logre comunicar el objetivo. Muy bien, Angie. Sí, lo que acaba de mencionar Gloria, Angie, hasta incluso Armandito, tiene que ver mucho con la composición. Y si esto yo lo traslado a la fotografía de comida o gastronómica, tiene que ver mucho. Bueno, igual a grandes rasgos, y no me quiero meter en este punto tanto, porque esto, insisto, creo que ya lo había visto con ustedes, si no, pues nada más retomo la idea principal. De acuerdo a la revista El Gran Libro de la Fotografía, señala en saber organizar cada uno de los elementos que conforman una fotografía. En este caso, pues acá tenemos este primer ejemplo de esta pluma llena de gotitas de agua después de una lluvia intensa. O igual, por ejemplo, también ustedes lo acaban de mencionar, cada uno de los elementos que conforman una fotografía, o son los elementos que van a conformar una imagen que yo vaya a fotografiar. Por eso es importante la composición, y en el caso de la fotografía gastronómica o de comida tiene que ver mucho en ese aspecto. Y acá tenemos el primer ejemplo. ¿Cuáles son los elementos que conforman esta foto? O que componen esta foto, chicos. La manzana y el piso, ¿no? Así es, Armandito. Así es. Luego, siguiente. ¿Cuáles serían los elementos que componen esta foto? La regla, las hojas de colores y los colores. ¿Cuál, Gloria? ¿Las velas? ¿Cuáles velas? Las reglas. Ah, yo entendí velas, no hay velas. O este otro. ¿Cuáles son los elementos que componen esta foto? Los colores, la iluminación, cómo es que todo está como que sesgado, o sea que hay más cosas de un lateral que del otro. Sí, totalmente. ¿Y esta otra? Sí. Profe, Sí. la de los colores y la regla, yo digo que no es tanto las hojas, porque yo digo que ese sería el fondo, o Ajá. es el fondo, lo que compone los colores y la regla. Igual en el de la ofrenda vino que como que el papel picado sería como que el fondo, con y ya lo demás que viene siendo las tazas, las naranjas, las flores y hasta el canasto, eso sería como que componer la fotografía, ¿no? Sí, incluso también eso, si yo lo aplico directamente, por ejemplo, a este elemento que es el más simple, también tiene que ver una composición. La pregunta es, ¿cuál sería? Y tomando esta idea que Isaac nos está compartiendo,
¿cuáles son los elementos que conforman esta foto? Yo digo que la posición en que está la silla con la persona, Sí, ¿qué más? yo digo que nada más, porque como te digo, el mar y la arena sería el fondo. Sí, Entonces lo que compone sería la persona, la silla, porque esté acomodado de una forma en que se vea perfectamente el mar. sí, totalmente. Igual podríamos aplicar acá en este punto. ¿Cuáles serían los elementos que componen esta foto? Chicos, ¿cuáles serían? La planta y el desenfoque de la planta. Sí, Ahí la luz también. totalmente, totalmente tiene que ver la planta y el desenfoque. Sí, es correcto. Ahora, esto era lo que les iba a mencionar, el caso de este niño que les había mencionado. Anthony Rain es un niño con autismo y hace unos meses sus fotografías de sus carritos se volvieron muy virales. Incluso este tipo de fotografía también se le conoce como fotografía de juguete. Y acá ustedes pueden ver, por ejemplo, como este pues, simple carrito o este carrito que él está fotografiando, pues parece un carro de gran escala o un tamaño de gran tamaño. Igual, igual otro ejemplo de este tipo de fotografía. Y ahí entonces entra lo que hace unos momentos mencionaba Isaac, de la fotografía de saber componer cada uno de estos elementos, ¿no? Y acá también tenemos otro ejemplo. Entonces, una de las siguientes actividades que yo estaré dejando tiene que ver con esto. Y a partir de lo que ustedes tengan en casa o algún objeto o hasta un simple soldadito de juguetes de estos de plástico, también me pueden servir muy bien en ese aspecto. Incluso si ustedes recordarán las fotografías de los carritos de juguete que luego yo llevaba a la universidad, jugaban con este principio, que era el principio de la composición. No, este es otro niño, ya este es, bueno, este se llama Kim Lieberg, entonces también tiene que ver mucho en ese aspecto. Y vean aquí todo lo que implica mucho la composición y estéticamente cómo se ve la imagen, a tal grado de que simula como si fuera un carro de gran escala, ¿no? En ese aspecto. Y acá, si nosotros lo trasladamos a este tipo de fotografías que les mencionaba, pues vean el resultado. Y ahorita les voy a poner un video igual se los voy a compartir para ahí en el grupo de Facebook para que ustedes lo tengan y ustedes pues tengan algunas ideas de lograr este tipo de fotografías que al final tienen que ver con la composición y sobre todo que estéticamente se vea bien. Y acá lo podemos ver, otro ejemplo, ¿no? Que a esto incluso se le conoce como fotografía de juguete en acción o en movimiento. Bueno, les voy a poner el siguiente video para que ustedes lo observen y a partir de lo que ustedes hayan notado, pues ya hagan las observaciones correspondientes a partir de todo lo que ustedes fueron notando. Yo creo que sí, en sí en la fotografía tienes que tener imaginación. Y como usted dice, componer la foto, o sea, acomodar bien los objetos, a la persona. Creo que con este tema de fotografía de muñecos tienes que tener una imaginación superior, ¿no? Porque los tienes que acomodar de una forma en que se vea creíble la foto o se oirá mal, pero chingona la foto, ¿no, profe? Sí, tiene que ver, y sí, totalmente. Por eso les mencionaba, y eso es lo interesante de este tipo de fotografía. Si yo sé componer de manera adecuada mi fotografía, y en este caso pongo el ejemplo de un simple juguete, el resultado va a ser muy bueno. Y acá ustedes, por ejemplo, les expongo algunos ejemplos de fotografías de juguete, y acá tenemos el ejemplo de pues unos simples soldaditos de estos de plástico. ¿Cómo yo puedo lograr este tipo de fotografías? ¿No? O incluso si yo ya me voy a ya situaciones pues mucho más pues referentes o a algunas escenas de algunas películas, pues ya sea desde las mismas de Marvel Comics a series de televisión, por ejemplo como Scooby-Doo
o películas infantiles como ha sido Toy Story. Todo eso yo lo puedo recrear y por eso les mencionaba. Y si ustedes recordarán el ejercicio de los carritos, muchas veces juega eso, la situación de la imaginación, la creatividad en ese punto y principalmente cómo yo logro destacar más en este caso pues el carrito como tal o el juguete. Y acá tenemos en este ejemplo que les estoy mostrando pues como un simple carrito pues logra este tipo de fotografías, o el caso de este niño con autismo, como sus fotografías en este caso, ahorita se las voy a proyectar, pues lograban resaltar en ese aspecto, independientemente de esta situación que el niño, de este problema que tiene, pues ven acá tiene que ver mucho la composición. Y en este sentido, y en este punto que les estoy mencionando, de que porque es importante la composición en la fotografía de comida, porque pues vamos a lograr distribuir cada uno de los elementos de la fotografía de comida que yo voy a fotografiar, ¿no? Sobre todo haciéndolo estéticamente apetecible. Entonces estos serían pues algunos ejemplos que les pongo de fotografía de comida, sobre todo principalmente buscando este punto principal, la composición estética en este punto, ¿no? O igual que se vea incluso resaltando cada uno de los elementos que yo voy a ir fotografiando. Mencionaba que a partir de lo que ustedes entendieron de este tema de la fotografía de composición fotográfica, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer este tipo de fotografías. Puede ser con cualquier, si quieren hacerlo con algún carrito, con algún cochecito, adelante háganlo. El chiste es que se vea estéticamente bien y resalte mucho pues la imagen, o en este caso el carrito o el juguete que ustedes quieran fotografiar. Si quieren hacer, por ejemplo, lo que vieron en el video que hace unos momentos les compartí, adelante, sin problema alguno, es correcto. Entonces en eso va a consistir la nueva tarea. Ya esta nueva tarea se las estaré compartiendo en unos momentos más en Schoology, y estaría programada para la siguiente semana, para ser exactos hasta para el día 29 de mayo. Entonces sí es importante que esto pues lo vayan haciendo, porque al final pues ¿cuál es la intención? Pues primero trabajar toda esta cuestión de la composición fotográfica, sobre todo que esto ustedes lo puedan aplicar correctamente en este punto en una fotografía de comida, y principalmente pues ya resaltando más, por ejemplo, alguna comida que ustedes quieran resaltar. Por ejemplo, lo que mencionaba Gloria, oiga, y puede ser una fotografía de algún mango, adelante. El chiste es que yo, por ejemplo, pero eso lo van a hacer más adelante, resalten como tal el producto o la idea que yo quiera resaltar en ese momento. Bueno, entonces